Buenos días, amados hermanos y amigos. Estamos esta mañana agradecidos con Dios por su infinita misericordia y por su bondad, por este tiempo que nos da una oportunidad más de poder compartir la palabra de Dios. Y agradecidos esta mañana también por todas las madres, ¿verdad? Un día muy especial. En algún momento mi esposa pasará y les dará a cada una un saludo. Pero ella hoy está muy contenta, muy alegre. Si usted pudiera verla, el Señor es muy bueno con nosotros. Y a través de que nosotros seamos siervos para poder servir, vendrá también esa alegría en nuestro corazón. Así que quiero que hagamos una oración y dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Primeramente, Padre Celestial, el único Dios, el sabio Dios, a quien es toda honra, gloria, alabanza, a quien se le da todo el honor, el principado. A ti, Padre precioso, hoy te damos toda la alabanza, y a tu Hijo Jesucristo y a tu Espíritu Santo, quien uno solo es para toda la tierra, para bendecirnos, para ser glorificado. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y que esta mañana, cerca de mediodía, Señor, nuestros corazones puedan ser agradecidos contigo, nuestra alma pueda ser agradecida por este tiempo, Señor, y así glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Amén. Amén. Abre los oídos, el corazón de cada uno de mis hermanos. Abre nuestros rostros, Señor, que podamos tener oídos para oír, que podamos tener ojos para ver, que podamos tener un entendimiento para entender, Señor, y así tu palabra pueda obrar en nuestras vidas, Señor, impactar mi corazón como lo ha hecho cada día, Dios, y poder así tocar muchas vidas que necesitan de ti, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor amado. Aleluya. Presentaré mi vida a Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Presentaré mi vida a Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Amén, Aleluya, nos alegramos esta mañana, Dios, nos regocijamos en ti, Señor, no en aquello que miramos, sino en aquello, Señor, que creemos, no en lo que está pasando en la tierra, Señor, sino en aquello en lo cual tú tienes control y victoria, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya. Puertas eternas, vuestra cabeza alzad, y el Rey de Gloria entrará. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Rey es Jehová. Alzad vuestras cabezas y el Rey entrará. Oh puertas eternas, vuestra cabeza alzad, y el Rey de Gloria entrará. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Rey es Jehová. Alzar vuestras cabezas Y el Rey entrará. Abrió las puertas de justicia para mí. Abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí. Señor, gracias esta mañana por abrir las puertas de justicia a través de Cristo Jesús, que me has justificado, Señor, me has perdonado mis pecados.
y hay una puerta abierta y dispuesta para que muchos Sí, puedan Señor. entrar, Gracias, Señor, y Padre. ser justificados Gracias, y Señor venir a una vida Jesús. nueva y plena en Cristo Jesús. Hoy te damos gracias, hoy te honramos, Señor. Sí, Padre Hoy nos Santo. maravillamos en ti, precioso Santo príncipe de los eres, pastores. Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Pues así, hermanos, hoy en esta ya cerca de estar compartiendo y una palabra que he titulado La semilla que da vida. Y hoy quiero llevarlos al libro de Génesis en el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dice el verso 1: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, que estaba desnudo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Podemos mirar a manera de introducir este tema, hermanos, algo muy interesante: la caída del hombre y la maldición de la tierra. Y podemos ver que esta caída produjo un fruto diferente. Y si hoy vamos a ver la semilla que da vida, entonces miremos también la semilla que da muerte. Y sabemos muy bien que la carne y la sangre no pueden dar vida, ni heredan el reino de Dios, sino dan muerte. Todo lo que es terrenal y natural y humano, tarde que temprano se cumplirá esta palabra que el Señor le dijo a Adán: pues polvo eres y al polvo volverás, y comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Ahora, pero miremos algo: la tierra vino a una ruina, pero delante del hombre ya hace muchos milenios, pero delante del Señor temporal. Y eso es algo que Dios permita que pueda traer una esperanza a nuestro corazón en esta mañana,
mirando todo lo que está pasando, las cosas temporales, pero que para nosotros parecieran eternas, pero que son temporales para Dios. Ahora quiero llevarlos a algo, la provisión del Señor. Y cómo a Dios no se le escapa nada, hermanos. Y eso que nos maravilla a nosotros, que tenemos un Dios no solo creador, sino un Dios todopoderoso, un Dios que todavía tiene el control de las cosas y aún sobre lo que es su semilla. Y quiero que vayamos a Génesis 1, en el principio, cuando encontramos todo, la misma creación. En Génesis capítulo 1, cuando Dios estaba creando todo, entonces en el verso 10 dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de los mares, de aguas, llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. La hierba produjo semilla según la naturaleza de la hierba. Y árbol que da fruto, cuya semilla, dice, está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Veamos otra vez esto, hermanos. Después dijo Dios, verso 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. La misma hierba daría semilla. Pero también está ahí un punto y coma y dice, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en el árbol. ¿Pero dónde? Sobre la tierra. Y dice que fue así. Pongamos mucha atención en esto, en este verso 11, y puede leerlo una y otra vez, y va a mirar cuánta bendición trae este verso 11 y 12. Hay una provisión de Dios. Y Él dijo que cuando estaba creando la hierba y los árboles, hierba que da semilla según su naturaleza, pero también árbol que da fruto cuya semilla esté en él sobre la tierra, según su género. Ya no dice solo naturaleza, también dice su género. El hombre fue creado de la tierra, o sea, la parte natural, cuerpo, pero como una semilla, porque la tierra nos habla con alegorías, con parábolas, y también nos habla con muchas sombras. Entonces, cuando miramos la sombra que está hablando del hombre, entonces dice que el hombre también fue como una semilla, según su género. Y veamos cuál es ese género del hombre. Cuando el Señor en el mismo capítulo 1, en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, mire, la hierba, las plantas, los árboles, los animales, el mar, el cielo, el agua, todo. Pero cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Una semilla, según su género. ¿Cuál era el género del hombre? ¿Cuál era esa naturaleza con que el Señor lo creó? Y aquí dice en el verso 26, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre fue hecho, Adán fue hecho conforme a la imagen de Dios y conforme a su naturaleza, conforme a su género y conforme a su naturaleza. El hombre fue creado bueno. Dios hizo al hombre bueno. El hombre se corrompió, pero Dios hizo al hombre bueno. Con razón el Señor dice, no tendrás mezcla de semillas en tu campo. Hubo algo que pasó por ahí, hermanos, y el mismo Señor nos lo da en una parábola el Señor Jesús. Cuando dice, Señor, no sembraste buena semilla, ¿cómo es que hay cizaña? Y dice, un hombre malo vino en la noche y la sembró. Pero vendrá el día, vendrá el tiempo cuando esa semilla crezcan las dos, y una, dice, en el tiempo de la siega será cortada y será echada al fuego. Y creo que podemos ir comprendiendo cuando habla de semilla, y está hablando el Señor también de una semilla que fue hecha conforme a la verdadera semilla,
a la semilla celestial. Y entonces aquí cuando miramos dice verso 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La mujer hecha a imagen del hombre, el hombre a la imagen de Dios. Pero todo eso se perdió, hermanos, desde un principio. Y entonces, aún con los hijos, cuando Dios dice en el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven de sobre la tierra. ¿Sabe usted que Dios creó al hombre y lo creó bueno? El hombre se corrompió, pero el Señor aún al hombre y a la mujer cuando los creó, les sembró una buena semilla. Y aún en el corazón de Dios está para que no solo el hombre sea una buena semilla, sino que el hombre también dé fruto a una buena semilla. Por eso vemos en Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, cuando miramos en el capítulo 2, y el Señor le dice al sacerdocio, verso 14, mas diréis, ¿por qué? Cuando dice que el altar de Jehová estaba lleno de lágrimas, de llanto, de clamor, y el Señor dijo, no voy a mirar más la ofrenda sacerdotal. Y ellos dijeron, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Dios no hizo el divorcio. Dios creó al hombre y creó a la mujer, y creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso dice Génesis. Ese es el matrimonio. Y el Señor dice, ¿qué no hizo el uno? Ahora, cuando hizo a Eva, la hizo de la costilla de Adán, y lo juntó a Adán, y dice que el hombre dejaría a su padre, a su madre, y se uniría a su mujer, y los dos serían una sola carne, no dos, no una división, no cada quien lo suyo, no cada quien su propio pensamiento, no cada quien sus sueños y sus deseos. El Señor hizo uno solo, y ese uno solo es Él mismo. Y que vayamos comprendiendo esto, hermanos. Nadie glorifica a Dios en un divorcio, pero si alguien ya se ha divorciado, ore a Dios para que Dios ponga en su corazón esa sabiduría. Y si esto no lo puede ya remediar, entonces busque a su verdadero esposo. Pero mire lo que dice aquí. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio o el repudio y que cubre de iniquidad su vestido. A ese también, al que cubre. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales, o sea, traicioneros. Y entonces lo que el Señor está hablando en este momento, hermanos, es que aún en los hijos el Señor está formando una semilla. Pero ¿cómo es que viene esa semilla? Si nosotros vemos la caída del hombre en el capítulo 3, en el capítulo 5 de Génesis, podemos mirar en el verso 1, cuando dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, y vuelve a testificar. El día que lo creó, le puso la semilla de Dios, la semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Dice, llamó el nombre de ellos Adán. No solo a Adán y a Eva, a los dos, pero Dios dice Adán, no dice Adán y Eva, uno solo, porque Él está hablando de uno solo, que es la semilla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en tres personas, pero un solo Dios. Y lo que podemos mirar de aquí en adelante es la genealogía de la semilla de vida, aquellos a los que Dios empezó a poner de su vida. Y ahí está Set, ahí vemos a Enos. Ahí vamos mirando a Cainán, a Mahalael, ahí empezamos a mirar hasta el día de Noé. Y entonces podemos mirar en el capítulo 6, que dice que en el verso 5, y vio Jehová, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
la semilla que el Señor había plantado era una semilla buena, pero esa semilla, por la desobediencia de Adán y de Eva, por esa rebeldía de ellos a la voz de Dios, se contaminó. Y la semilla que comía de un solo árbol, porque lo que el Señor le estaba diciendo, que comieran solo del árbol de la vida. Entonces el Señor le dice en el capítulo 2, verso 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre comía del árbol del huerto y del árbol de la vida, pero el hombre, cuando desobedeció a Dios, comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y entonces entró esa mezcla de semilla que iba a traer una cizaña, que iba a traer una rebelión en contra de nuestro Creador, que iba a traer una rebelión en contra de aquel que es la vida, y que esa rebelión le vino a traer a Adán y a Eva muerte. Pero no era el plan perfecto de Dios que Adán y Eva murieran cuando los creó. Pero cuando comieron esa semilla, entró la muerte, entró el cáncer, entraron las enfermedades, entró la vejez, empezaron a entrar muchas cosas, no solo en el corazón humano físicamente, sino espiritualmente. Y el Señor le dijo a Adán, el día que comieres morirás, pero dice que murió 930 años después. Y entonces lo que habla es que lo que murió fue espiritualmente. Y entonces podemos mirar en el capítulo 6, que dice que el corazón del hombre solo era para el mal. Verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces en medio de toda esa semilla del hombre que empezó a corromperse a través de Adán, y luego siguió a través de Caín, y luego a través de toda esa descendencia de Caín, vino la maldad del hombre. Pero Noé, hubo uno, Noé dice, aquel que es llamado descanso, reposo, halló gracia ante los ojos de Jehová. Y de ahí podemos mirar la construcción del arca y todo eso, pero la tierra continuó, hermanos. La tierra continuó. Ahora, en Génesis 3, regresemos un poquito. En el verso 5, cuando el Señor habla con la serpiente, verso 14 y 15, perdón. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, dice, en el calcañar. Ahora la serpiente, ¿qué representa la serpiente o serpiente antigua o el dragón? Sino el mismo Satanás. Pero ¿qué representa la mujer? Y si lo vemos humanamente diríamos el mundo, toda la humanidad, Eva, madre de vivientes. Pero Eva ya no engendró vivientes, literalmente hablando. Empezó a engendrar una generación con una semilla mezclada. Pero había todavía una generación con una semilla, como el Señor le llama a Noé cuando le dice en el verso 9, Noé varón justo y perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y entonces vemos ya la mezcla, dos semillas, dos frutos. El corazón del hombre, cuando ya peca, queda una sola semilla, el pecado. Una sola semilla, la maldad. Una sola semilla y el último fruto, la muerte. Y así el pecado entró a los hombres, la muerte pasó a todos los hombres hasta el día de hoy. Tenemos que morir y estamos encerrados porque muchos decimos, yo no quiero morir. Pero hermanos, vayamos entendiendo esto. Entre ti, la serpiente, y la mujer. Ahora no quiero hablar de la mujer como sí misma, como un ser humano, o un ataque a la mujer. No, la mujer tuvo la culpa. No, hermanos, el ser humano. Porque igual la mujer como Adán. Pero miremos algo. La segunda parte de esa estrofa cuando dice, y entre tu simiente
y la simiente suya. Esta palabra simiente o semilla es la misma palabra. Aquello que se siembra, aquello que dentro de sí tiene vida, tiene fruto. Lo vimos en el verso 10 y verso 11 y verso 12. Árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Y hierba que dé semilla según su naturaleza, y que su fruto, dice, está en él. Y entonces miramos que ya dentro del hombre, ya por naturaleza, heredamos de nuestro padre Adán, nuestra madre Eva, el pecado. En cuanto a la carne, el pecado para envejecer pronto y morir. Y si no tenemos la semilla de la vida, morir en nuestros pecados y caminar rumbo al infierno, y caminar rumbo a la muerte, y caminar al Seol. Pero mirando esto, tu simiente y la simiente suya, iba a haber una enemistad entre una simiente, entre una semilla y la otra. Ahora quiero aclarar un poco más esto. En Génesis, en el capítulo 22, al paso de los años, el Señor escoge a uno, Abraham, que significaba Abraham, padre enaltecido, y le iba a cambiar el nombre y le iba a cambiar la semilla de Ur de los Caldeos, pero una semilla que se llamaría padre de multitudes, semilla que da vida. ¿Cómo funcionó esto? Primero podríamos mirar en Génesis, en el que Dios llama a Abraham y le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, la semilla, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y podemos mirar en Génesis capítulo 22. Hay un punto. Abraham obedece a Dios, sale, y después con el tiempo viene una promesa para Abraham de que el Señor le daría una semilla de bendición a Isaac. Pero antes ellos cometen el error de tener un hijo a través de una sierva de Sara, y nace Ismael, pero era el fruto de la carne, no era la semilla de vida. Pero cuando Dios visita a Abraham en la encina de Mamre y le dice: por este tiempo tu mujer tendrá un hijo, y el Señor, por su boca, por su palabra, Él siembra en Abraham y en Sara. Ahí lo podemos ver en Hebreos 11, la semilla de la vida, la semilla de la vida. Aleluya. Y entonces, cuando vemos en Hebreos capítulo 11, verso 11, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza, o sea, recibió una semilla para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué, hermanos? Y que eso siga hablando a nuestro corazón y a usted que me oye hoy en esta transmisión. ¿Qué fue lo que, de qué manera vino esa semilla a Abraham? ¿De qué manera vino esa semilla a Sara? Que era estéril y que concibió y dio a luz fuera de tiempo. Además, Sara, 90 años. ¿Por qué dice? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y empezamos a mirar algo. Dice el verso 17 de Hebreos 11: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. A su unigénito. No dice su primogénito, dice su unigénito, porque Isaac representa al único, que es la semilla. Y entonces cuando miramos aquí en el capítulo 22, todo lo que pasó, Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, verso 2: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le habla a Abraham y le dice: toma a tu hijo, tu único. ¿Dónde está Ismael? Pero el Señor le está diciendo: tu único, a Isaac. Y le dice: a quien amas, y vete a la tierra de Moriah.
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día Abraham, dice, alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Mire qué palabra de Abraham. Mire la fe de Abraham. Vamos a ir y vamos a regresar. Pero él sabía lo que Dios le había pedido. Ustedes quédense aquí. Y entonces dice, tomó Abraham la leña, el holocausto, lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué espada traspasando el corazón de Abraham, si lo viéramos así. ¿Dónde está el cordero? Dios se proveerá de cordero. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Qué gran ejemplo. Abraham entregando a su hijo, pero de pronto un carnero. Y el mismo Dios, cuando estaba por degollar a Isaac, le dice: no lo mates, hoy sé que me amas, pero mira, ahí está el cordero. Podemos apreciar algo hermoso, hermanos. Cuando Jesús dijo: Abraham vio mi día. Abraham vio mi día. Abraham vio al Cordero de Dios, que un día iba a ser ofrecido en holocausto por nosotros, que un día iba a ser ofrecido como chivo expiatorio, no solo como un cordero, sino por expiación por nuestros pecados. Uno que sin haber hecho pecado iba a ser tomado por el Padre como el más vil pecador, para que a causa de su expiación y su sangre derramada, entonces nosotros llegáramos a ser salvos. Ahora miramos algo, hermanos. Él tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. Alguien celestial un día iba a ofrecer a su hijo en lugar de nosotros, siendo pecadores. Dios proveyó el carnero, y Dios estaba hablando ya de una simiente. Desde que le empieza a hablar a la serpiente, dice: va a haber una simiente a la que tú le vas a morder el calcañar, pero habrá uno que te pisará la cabeza. Y no era Eva, no era Adán, no era la descendencia de Eva, no era la descendencia de Adán. Era una simiente que el mismo Abraham estaba mirando detrás de ese carnero. Aleluya, aleluya. Qué precioso, hermanos. Ahora quiero mostrar un poquito más claro eso. En Marcos, en el capítulo 4, Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Cuando el Señor enseña sobre la parábola del sembrador y habla de todo lo que es esta parábola, y entonces en el verso 13 Él les dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, Él estaba hablando de una parábola, la parábola del sembrador, pero ellos no la entendían. Y entonces Él les dice: no saben, no entienden, ¿cómo van a entender las demás? Y esta es la parábola fundamental de todas las parábolas. Y en el verso 14 dice: el sembrador es el que siembra
la palabra. El sembrador, hay uno que siembra la palabra. O sea, hay uno que tiene la semilla en su mano. Hay uno que tiene una semilla que sembrará y que está sembrando y que fue sembrada. Porque él mismo cuando hablaba esto estaba en la tierra y estaba dando una parábola de uno que estaba sembrando en ese momento la palabra, pero que un día iba a ser sembrado. Y la palabra pues la semilla, el evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a Mateo capítulo 13, en el mismo contexto. En Mateo 13, hablando del sembrador, esa parábola que usted la puede leer ahí en su casa, en su tiempo. Dice el verso 37, Mateo 13. Cuando el 36 le dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aquí podemos ver dos tipos de semilla: los hijos del reino y los hijos del malo. O sea, los hijos del diablo. Juan 8 lo puede mirar ahí, Juan 9 también. Los hijos y en primera de Juan también. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero lo que hoy estamos viendo aquí, dice el verso 37, el que siembra. Primero, el sembrador es el que siembra la palabra. Pero ahora, el que siembra la palabra o la buena semilla, dice que es el Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre es Cristo. El que siembra la semilla, el que siembra la palabra. Al pueblo de Dios, hermanos, uno puede evangelizar y hablar de Cristo y hablar muchas cosas del Señor y del reino. Pero si el Señor no está sembrando esa palabra por el Espíritu en los corazones de las vidas como lo hizo con nosotros, no pasará nada. Pero mire lo que dice aquí: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aleluya. El campo es el mundo. Ahora, Juan el Evangelio de Juan, si ya miramos que la palabra es la semilla y el sembrador es el que siembra. ¿Y quién es el que siembra? Sino el mismo Hijo del Hombre. Anótelo, Mateo 13, verso 37. Pero ahora vaya conmigo a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Dice la Escritura, verso 20: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Qué popularidad, ¿verdad? ¿Cuántos quieren esa popularidad? Oh, mis hermanos. Pero mire esto. Verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. O sea, hay que pasar muchos filtros para llegar al Señor. Pareciera la religión, ¿verdad? ¿Cuántos filtros para poder llegar a Cristo? Pero Jesús tiene una respuesta. Y les dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y podemos entender algo, hermanos? Cuando el Señor dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea sembrado. No solo aquel que es la palabra de Dios, hablando de Hebreos 4:12, la palabra de Dios viva y eficaz, aquel que es llamado Cristo, sino también el Hijo del Hombre siembra. Pero miremos algo: para que el Hijo del Hombre sea sembrado, glorificado. Y dice: de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Saben, hermanos, y muchas veces lo hemos aplicado a nuestra vida y que necesitamos morir. Pero la verdad que el verdadero, celestial y eterno grano de trigo es Jesucristo. Jesucristo, Él es la semilla que da vida. Y Jesucristo, el verdadero grano de trigo que tuvo que ser sembrado un día. Cuando dice Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo fue sembrado en la tierra por nosotros. Hace 2000 años la sangre de Cristo fue ahí en el Gólgota, fuera de Jerusalén, derramada por nuestros pecados. Su sangre fue sembrada en esa tierra, una tierra que ya estaba inmunda, pero que fue limpiada y santificada por esa preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a Israel. Dios bendiga a ese pueblo hermoso, pero que mucho de su pueblo se ha contaminado, pero que un día fue sembrada esa semilla. Y entonces dice aquí que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y luego dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y entonces el Señor es esa semilla. El Señor es esa semilla que un día la perdió Adán, que un día la perdió Eva, que un día dejaron de comer de ese árbol de la vida. Cuando el Señor puso la espada para que estuviera ahí en la entrada del huerto y dijo, para que no coman más del árbol de la vida y vivan. Entonces el Señor tenía preparada nuevamente su semilla. Y la tierra ha pasado un tiempo de tanta inmundicia y hoy está pasando nuevamente un tiempo, pero de purificación. Así como en los días de Noé, la tierra nuevamente fue purificada en agua. Hoy la tierra empieza con su principio de dolores y está pasando una purificación. Y los cielos están en lo natural, el ozono, la capa de ozono, en lo natural los mares, en lo natural los ríos, en lo natural las ciudades están limpiándose de esa contaminación, pero en lo espiritual también. Y el Señor hablando a través de una sola semilla, la semilla que da vida, Jesucristo. Aleluya. Y entonces los griegos buscaban a Jesús. Pero hermanos, qué tremendo. Hace 2000 años ese grano cayó. Pero ese grano un día, así como dice la Escritura, Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todo el pueblo que estaba siendo mordido por la serpiente Satanás no muriera al mirar esa serpiente. Así también es necesario, como otra parábola, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo un día fue levantado en la cruz, pero hoy nuestro Cristo ya no está en la cruz, ya no está en una pared crucificado, ya no está en un templo ahí crucificado. Hoy nuestro Cristo, Él fue levantado hasta la diestra de Dios en la majestad de las alturas. El libro de los Hebreos, cuando hablaba a un pueblo hebreo, en el capítulo 1, y miramos esto que dice: en estos postreros días, verso 2, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Jesucristo, la imagen de su sustancia, la vida del Padre en Cristo, la vida del Padre en la persona de Jesucristo, dice: quien sustenta, quien sostiene, quien alimenta, quien da pan, quien da agua, quien da vida a la humanidad muerta y caída. Dice: todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, de su muerte en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, Jesucristo superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre y él me será mi hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, porque tenía que ser sembrado en la tierra, y Cristo vino a la tierra, fue introducido por el Padre. Pero el Padre dijo: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más, o sea, los ángeles ministros, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, Cristo Dios,
el Hijo de Dios, Dios mismo. Dice, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. Cristo a la diestra del Padre, en la majestad de las alturas. Cristo llamado tu trono, Dios. Aleluya. Y entonces cuando vemos que no solamente Cristo, y ese es nuestro evangelio, hermanos, que murió, que estuvo 3 días allá en la profundidad de la tierra, pero que dice Romanos 8 que el Espíritu lo resucitó y lo llevó a la diestra del Padre en las alturas, y que allá el Señor nos quiere llevar, allá donde estamos esperando la vida eterna. Y entonces podemos mirar algo. Dice que Él fue exaltado, y por esa exaltación hoy está a la diestra del Padre como nuestro obispo y como sumo sacerdote para interceder por nosotros. Ahora, Marcos en el capítulo 4, verso 28. Marcos 4, quiero que leamos algo. Marcos 4, en el verso 28. Verso 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Mire, el reino de Dios, como cuando alguien, una semilla, ya sabemos quién es el hombre que echa esa semilla y quién es el que fue echado en esa semilla por el Padre. A quien el Padre tomó como una semilla y lo echó a la tierra y lo puso y lo sembró y lo plantó para nuevamente dar vida eterna a toda la humanidad. Pero la salvación está para todos, pero no todos van a recibir la salvación. Pero dice la Escritura, para todo aquel que cree, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y entonces lo que miramos aquí que el Señor enseña, dice, un hombre echa esta semilla en la tierra y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la siembra brota y crece sin que él sepa cómo, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba. Hermanos, ¿de qué habla la hierba? ¿Qué es la hierba? ¿Qué dice el Salmo 90? El Salmo 90 en el verso 2 dice, y antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Así somos los hombres, como la hierba. Hoy estamos, mañana ya no estamos, o al rato ya no estamos. Así es el hombre, así es lo carnal, lo humano, lo que se perdió después en el huerto. Pero también en el Salmo Isaías 46, iba a ver el Salmo 37, pero Isaías 40, puede anotar Salmo 37, 1 y 2. Isaías 40, verso 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí, gritando, alza la voz. El Señor le dice a Isaías que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro,
permanece para siempre. Y la palabra del Dios nuestro es Cristo Jesús. Y entonces dice, la hierba y su gloria es como la flor, y se va a secar porque el viento sopló. Y ese viento es el mismo espíritu, el espíritu que da vida. Cuando no está ese espíritu es muerte, como un viento solano. Y entonces lo que dice aquí es que el hombre se va a marchitar, pero Cristo permanece para siempre. Por eso dice, tu trono, oh Dios, para siempre. El alfa y el omega, cetro de justicia, el cetro de tu reino. Un reino que será ensanchado y que el Señor le dijo a David, permanecerá eternamente. De tu descendencia uno saldrá que se sentará en el trono para siempre. Y ese no era David, el David de Isaí, sino el segundo David, Cristo Jesús. Aleluya. Y entonces cuando miramos esto, volvemos a Marcos capítulo 4 y dice aquí, duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que sepa cómo, porque de suyo lleva fruto. Ya miramos en Génesis 1, la hierba da fruto, ¿qué? Hierba. La hierba mala, ¿qué da fruto? Hierba mala. La carne no puede heredar el reino de Dios, ni la carne ni la sangre. Y entonces dice que da fruto la tierra, primero hierba, o sea, físicamente, el cuerpo, la carne de pecado, pero luego espiga. Y después de la espiga, grano lleno de espiga. Hermanos, necesitamos que esa espiga venga a nuestro corazón. Porque si solo nos quedamos como hierba, tarde que temprano moriremos y seremos quemados. Pero necesitamos ser espiga. Y la espiga es Cristo. Nosotros no somos la espiga. Él es la espiga. Pero esa espiga tiene que ser sembrada. Ya fue sembrada en la tierra. Ya dice la palabra de Dios que a Dios le plació dar la salvación a través del evangelio, la locura de la predicación. Y a través de este evangelio hoy te estoy predicando que hay una semilla que bajó del cielo, y que esa semilla hace 2000 años fue sembrada en la tierra, y que esa semilla hoy a través de los siglos sigue dando fruto, y fruto en abundancia, a través de mucha tierra, de mucha hierba que un día tomó la decisión de recibir a Cristo en el corazón. Y lo que hoy estoy animándote es presentándote esa semilla preciosa, esa semilla inmutable, esa semilla que no cambia, esa semilla que permanece para siempre, pero esa semilla que puede cambiar tu corazón, como ha estado cambiando el mío, y esa semilla que puede librarte de la semilla del pecado y de la muerte, esa semilla que te libra de la enfermedad, esa semilla que es Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que por su llaga fuimos curados. Y así como el Señor vino a la tierra y hizo muchas sanidades y curaciones, así como el Señor sanó a la suegra de Pedro, el Señor quiere sanarte a ti también. Pero el Señor quiere traerte sanidad y curación, primeramente espiritual, primero lo interno, para que después sea sanado lo externo. Y entonces esa semilla que fue sembrada, llamado Cristo, esa simiente que fue sembrada en la tierra. Quiero terminar con esto. En Gálatas, en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Cuando Pablo está hablando del pacto de Abraham, ya lo vimos. Y en el verso 9, en el verso 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo entró Abraham? ¿Cómo recibió Abraham la semilla del Padre para poder entrar no solo entre esos hombres de fe, sino a la salvación, creyéndole a Dios? Le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, fue justificado por la fe. Aún no venía ni siquiera la ley, pero Abraham ya era justificado por la fe. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. No solo aquellos llamados judíos, que Dios los bendiga, sino a todas las naciones gentiles. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si usted conoce los 10 mandamientos y no los guarda, si usted guarda 9 y peca en uno, está condenado.
Si usted conoce las leyes de Dios y no las obedece, está bajo condenación. Eso es lo que dice Gálatas. Pero mire lo que dice. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Esa es la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Estamos en Gálatas 3:13, carta del apóstol Pablo. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él fue colgado en un madero y fue maldito por nosotros. Pero nuestro Dios, nuestro Señor, aquel que murió en la cruz por nosotros, Él es santo, puro y perfecto. Y Él pagó ese precio de maldición y de maldad de nuestro corazón en la cruz del Calvario. Por eso dice la Escritura, así que dice el 14, para que en Cristo, mire, no es en la ley, no es en tal o cual religión, deje de mirar a los lados, deje de mirar las obras, deje de mirar la sombra, los tipos y las figuras, y mire a uno solo, que es Cristo. Porque en Cristo, Pablo deja claramente firme, Pablo deja claramente y pone un fundamento que ya estaba por el Padre, pero que tenía que ser recordado a la humanidad. Nuestro Cristo Jesús dice: la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe ¿en quién? En Cristo, recibiésemos la promesa del Espíritu, o sea, la salvación, pero también el bautismo del Espíritu Santo y la promesa. Y dice: hermanos, hablo en términos humanos, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, a su semilla, a su descendencia. Pero que Ismael no era descendencia, Ismael no era hijo de Abraham, pero está hablando del hijo de la promesa, del hijo espiritual, no el hijo carnal, no de lo que engendró en carne y sangre con Agar, sino de aquello que vino del cielo, la semilla que el Señor le dio por la promesa que Dios le dio a Abraham a través de Isaac. El Isaac que vino era una semilla celestial, y aunque era físico, el Isaac representaba la siembra de la semilla espiritual cuando fue presentado en el altar delante de Dios, y cuando ese carnero fue puesto en el altar, ese carnero que es Cristo. Entonces Isaac representaba la verdadera semilla que es Cristo, que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, no en Abraham, desde antes, hermanos. Y entonces dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y entonces enfatiza claramente: y a tu simiente, la cual es Cristo. Aleluya, Cristo. Así que hermanos, hermanas, amigos, familia, que podamos abrir nuestros ojos hoy a este evangelio de bendición, a este evangelio de buenas nuevas, y que podamos oír como el mismo Señor Jesús dijo en Juan 5:25 y 11:25, no solo de yo soy la resurrección y la vida, hablando de aquel que cree en mí vivirá, y el que vendrá la hora cuando el Hijo del Hombre dirá la voz, y aquel que la oyere vivirán. Y entonces hoy es el día de salvación, hoy es el día que esa semilla nuevamente se siembra a través de estas redes, y esa semilla es Jesucristo, esa semilla que puede estar en tu corazón. No es la religión, no hay algo escrito en la Biblia que diga que una religión tal o cual, como usted la quiera llamar, nos va a salvar. Pero sí dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el verso 11 y verso 12, cuando él dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Los mismos judíos reprobando a Jesús, pero los mismos judíos no entendiendo. Y dice: por vosotros los edificadores, por la ley que ellos tenían, pero dice: la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Una religión
sea fariseo, saduceo, reprobando a Cristo, una tal o cual como le llamen, reprobando al Señor o teniéndolo todavía en un madero crucificado, llorando o como muerto. No, dice, este Jesús, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. No hay religión que salve, no hay fe que salve, salvo la fe en Jesucristo. Y entonces podemos mirar, hermanos, una semilla y una simiente que ha venido desde el principio, cuando murió Abel y vino Set, y empieza a venir una simiente hasta Cristo, la simiente perfecta, la simiente que no falla, la semilla que fue sembrada en la tierra, pero la semilla que hoy está viva y que puede ser sembrada en tu corazón. ¿Cuántos quisieran tomar esa semilla y sembrarla en el corazón? Hay tanta mezcla, estamos viendo tantas cosas que están teniendo el corazón de la gente toda turbada y toda confundida y sin saber qué hacer, y sin saber si llegara alguien a tomar el coronavirus, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir su vida? ¿A dónde va a ir su alma si llegara a morir? Aterrados por la muerte. Pero el Señor ya venció a la muerte. El Señor la venció y le dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte, el poder es el pecado. Pero Cristo venció el pecado. Tú y yo no lo pudimos vencer ni guardar toda la ley. Por eso íbamos camino al infierno. Pero un día que el Señor vino y murió en la cruz del Calvario, y ese día que el Señor vino y resucitó al tercer día, y hoy está a la diestra del Padre, ha abierto una puerta, y por eso el velo se rompió. Hoy podemos entrar al lugar santísimo, o sea, la presencia misma de Dios. No ocupamos intercesores, hay un solo llamado mediador, intercesor entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. Él es la semilla viva en nuestro corazón. Así que hoy quiero invitarte, si tú ya tienes esa semilla como hermano, pero hay más semillas que todavía están plantadas en el corazón, semillas de odio, semillas de rencor, semillas de falta de perdón, semillas de ira, semillas de impureza, semillas de contaminación, maldad, toda clase de semilla que ha sembrado el maligno en el corazón, que Dios lo ha prohibido, pero que por falta del conocimiento de Dios o falta de limpiarnos de esas semillas, hoy te invito a que le pidas al Padre en el nombre de Jesús que te pueda sembrar plenamente esa semilla y que renuncies a toda semilla de maldad, a todo pecado, y le pidas perdón al Señor. Pero si tú no conoces al Señor, hoy quiero invitarte a que invites esa semilla de vida a tu corazón. Y si hoy estás en temor y en miedo, en enfermedad, en un hospital, en una situación difícil, en una situación penosa, en un conflicto, cerca de la muerte, en una depresión, a punto de morir, o en alguna situación que tu vida esté batallando, y entonces el Señor ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy yo quiero invitarte a que invites a Cristo a tu corazón, para que tengas vida eterna y no te pierdas, y puedas decirle, Señor, ven a mi corazón. Hagamos una oración y digamos, Señor Jesús, yo quiero reconocer que tengo mezcla de semillas, que mi corazón ha estado mezclado con inmundicia, con pecado, y hoy quiero pedirte perdón. Y quiero pedirte que tú vengas a mi corazón y que me laves de todo pecado, y que así como moriste en la cruz y derramaste tu sangre por nosotros, yo invoco tu nombre y creo en tu sangre para perdón de mis pecados. Y yo hoy reconozco que soy pecador y quiero pedirte que hoy me limpies con tu sangre preciosa, Jesús. Y recibo esa sangre en mi corazón, la recibo en todo mi ser, en todo mi cuerpo. Y hoy, Señor, te recibo como mi único Señor y Salvador. Y te hago el amo de mi vida. Ven, siéntate en mi corazón y perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy te digo que si tú has recibido al Señor, entonces puedas tú decirle, Señor, hoy que te he recibido,
enséñame, enséñame. Yo te animo a que si tú recibiste al Señor en tu corazón, busques a alguien que conozca de la Biblia para que te instruya en la palabra de Dios. Y si tú ya lo recibiste hoy, entonces, y tú has sentido algo en tu corazón, entonces hay un cambio en tu vida. Él ya sembró esa semilla, pero hoy tú necesitas que esa semilla crezca. Y entonces necesitas acercarte a alguien, un cristiano que sea de buen testimonio y que conozca de la palabra. El Señor hablará a tu corazón a donde. Acércate a un lugar donde se predica Jesucristo y Él te ayudará y el Espíritu Santo te hará crecer para que esa semilla buena te lleve un día a la vida eterna. Aunque al tomar esa semilla estás en la vida eterna, pero un día a tomar la naturaleza de Cristo. Esto lo hablaremos después. Y en verdad, hermanos, iglesia, busquemos al Señor con todo el corazón y prediquemos a aquel que es la semilla verdadera y que da vida eterna en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Antes de terminar, quiero invitar a mi esposa, va a darles un aviso, un anuncio, una palabra, pero quisiera que tomáramos un cantito pequeño en el nombre de Jesús. Hay un canto que dice: me llama a mí de su trono de majestad, me llama desde su habitación, me anhela a mí con todo su corazón. Mi Dios, te doy a ti mi alma y corazón. Mi Dios, te doy a ti mi alma y corazón. Que podamos decirle: mi Dios, te doy mi alma y mi corazón, porque sé que me estás llamando. Gracias, Señor, en esta mañana. Despide y termina esta predicación de tu santo evangelio, Señor. Y todos mis hermanos que están enfermos, mis hermanas y todos los que están pasando un tiempo difícil, tráeles tiempo de refrigerio en el nombre de Jesús. Hemos terminado y mi esposa quiere darles unas palabras. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Solamente para felicitar hoy a todas las mamás que nos están viendo, hermanas, amigos, toda aquella persona que nos está viendo, darle una felicitación a las madres y todos los que somos hijos, que hoy sea el día de honrar a nuestros padres, que hoy sea el ensayo, porque la honra debe de ser todos los días. Quiero leer un Proverbio 31:29 que dice así: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová. Mira qué bonito, dice: muchas mujeres hicieron el bien, pero la que teme a Jehová, esa será alabada. Aquí quien nos hace madres, quien nos da los hijos es el Señor. Entonces, primeramente, nuestra gloria, nuestra honra, todo se lo debemos a Él. Primeramente, rendirnos a Jesús, ¿verdad? Honrarlo a Él. Dice que porque muchas mujeres hicieron el bien, pero la que teme a Jehová, esa será alabada. Hay una mujer que teme a Jehová, que es la mujer sabia, la mujer que conoce del Señor. Yo te invito que si tú no conoces del Señor, hoy seas esa mujer sabia, esa mujer que teme a Jehová, que leas su palabra, que leas sus cartas y te enamores de ese Señor que nos da la paz, que nos da la sanidad, que nos da el gozo. Nuestros hijos nos llenan de alegría, pero la verdadera paz, la verdadera alegría, el verdadero gozo nos lo da el Señor, porque Él nos dio nuestros hijos. Que Dios los bendiga.